¿Y con qué vamos a comenzar? Ya. Ok, entonces vamos a comenzar con las condicionales anidadas, que ya había hablado un poquito de ellas. Y las condicionales anidadas, lo único que son es tener una estructura condicional dentro de otra estructura condicional, como en este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos una estructura condicional simple dentro de otra condicional simple, ¿ok? Eso es lo único que es las condicionales anidadas. Entonces, lo único que hay que hacer bueno, lo único que hace la computadora al leer estas estructuras anidadas es hacer lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo sirve una estructura condicional simple y también ya sabemos cómo sirve una estructura condicional doble. Y la computadora las va a leer como sabe, ¿ok? Como en este caso, esta es una condicional simple, ¿verdad? Entonces, si esta condición es verdadera, ¿qué haría? Entraría a su cuerpo, entraría a la otra condicional. Y si esta condición igual es verdad, va a entrar a su cuerpo, ¿no? Y aquí podría haber otra condicional o simplemente instrucciones. Las ejecuta, se sale de la condicional más interna y luego continuaríamos si hubiera más instrucciones aquí, ¿ok? Una condicional anidada, por si acaso, no es solo condición dentro de condición. También podría haber instrucciones tanto encima de la condicional interna o por debajo, ¿ok? O incluso podría haber varias estructuras condicionales dentro. ¿Ok? Entonces ejecuta como ya conocemos, ¿no es cierto? Fin y listo. Si esta es verdad, va a entrar a su cuerpo, pero si esta es falsa, se va a saltar al final. Y si la condición, esta de la condicional más externa, es falsa, directamente se va a su final, ¿no es cierto? No va a tocar lo que está en su cuerpo. Eso ya sabíamos. Lo mismo con las estructuras condicionales dobles, ¿ok? En su primer bloque puede haber más estructuras condicionales, en su segundo bloque igual, ya sean simples o dobles, no, no hay diferencia, ¿ok? Prácticamente solo eso es condicionales anidadas. Tener una condicional dentro de otra condicional nos ayuda a tomar unas decisiones más complejas, ¿no es cierto? Podríamos preguntar si esto es verdad, y si es verdad, también hay que preguntar si esto es verdad, ¿no es cierto? Eso podría ayudarnos a tomar, no sé, a resolver ejercicios más complejos, y de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo, que es un ejercicio no tan simple como los que hemos estado viendo, ¿ok? Lo que dice este ejercicio es realizar un algoritmo que lea un número. Si este número es de 3 dígitos, debe verificar si lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, lo que se nos va a dar va a ser un número que tenemos que verificar que tenga 3 dígitos, ¿ok? Porque pregunta, ¿no? Si este número es de 3 dígitos, hay que verificar. Entonces, si es de 3 dígitos este número, hay que verificar si se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si agarramos ese número de 3 dígitos y le damos la vuelta, tendría que seguir siendo el mismo número, ¿no es cierto? Como en este caso. Agarramos este número que tiene 3 dígitos, por ejemplo, y si le damos la vuelta, tendría que ser igual a este, ¿no es cierto? Entonces, eso nos ayudaría a comprobar que se lea de ambos lados. ¿Ok? Por ejemplo, el 123, si le damos la vuelta es 321, entonces eso significa que no se lee igual de ambos lados, pero en el caso de 101, sí, ¿no es cierto? Si le damos la vuelta sigue siendo 101, entonces eso significa que se puede leer de ambos lados. ¿Ok? Básicamente eso tendríamos, de esa manera resolveríamos este problema. ¿Ok? Pero ya sabemos cómo resolveríamos, pero ¿qué pasos tendríamos que seguir, por ejemplo, para verificar esto, ¿no es cierto? O sea, nosotros que tenemos ojos, fácil. Es fácil darnos cuenta, ¿no? Pero si fuéramos ciegos o si fuera la computadora, ¿cómo se daría cuenta? ¿Cómo daría la vuelta el número? O cómo verificaría, ¿no es cierto? Eso. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es ver si tiene 3 dígitos, ¿no es cierto? Si no tiene 3 dígitos, entonces ni siquiera vamos a intentar darle la vuelta al número, ¿ok? De hecho, si tiene más, ni lo tomamos, decimos que no tiene 3 dígitos, ¿ok? Si tiene 3, ahí ya recién entramos a verificar, ¿ok? ¿Cómo hacemos esa verificación? Tendríamos que hacer un proceso de básicamente darle la vuelta al número.
Eso es lo que habíamos quedado, ¿no es cierto? Esa sería una opción. Pero hay otra opción un poquito más sencilla, que lo único que podríamos hacer es, como nuestro número tiene solo 3 dígitos, ¿ok? Lo que podríamos hacer es agarrar solo el primer dígito desde la izquierda y el último dígito, ¿ok? Y si esos dos dígitos son iguales, significa que si les damos la vuelta van a seguir siendo el mismo número, ¿no es cierto? En este caso, el 1 no es igual al 3, ¿no es cierto? Es por eso que cuando les damos la vuelta es otro número, es 321. Pero aquí en el caso de 101, si agarramos este primer dígito y lo comparamos con su último dígito, son iguales, ¿verdad? Si son iguales estos dígitos, el primero y el último, si le damos la vuelta va a seguir siendo el mismo número. ¿Ok? Entonces, bueno, una forma más fácil, en vez de darle la vuelta al número completo, lo que vamos a hacer es comparar su primer dígito, o sea, el dígito de las centenas, con el dígito de las unidades. Comparamos. Y si son iguales, significa que si le damos la vuelta va a seguir siendo el mismo número. ¿Eso qué significa? Que se puede leer de ambos lados igual. ¿Ok? Eso haríamos en realidad para resolver el problema. Comparar el dígito de las centenas con el dígito de las unidades. Y si son iguales, se puede leer de ambos lados este número. Y si no, no. ¿Ok? Pero ahora la pregunta es, ¿cómo obtenemos el dígito de las centenas? El dígito de las unidades, creo que ya habíamos visto, no estoy seguro. El dígito de las unidades, para obtenerlo, lo único que tendríamos que hacer es agarrar el número de 3 dígitos y dividirlo entre 10. ¿Ok? Y el residuo de esta división va a ser el dígito de las unidades. Esto sirve con cualquier número. ¿Ok? Pero ahora, ¿cómo obtenemos el dígito de las centenas? Lo que tendríamos que hacer para el dígito de las centenas es agarrar ese mismo número, que tiene los 3 dígitos, y dividirlo entre 100. ¿Ok? Solo que en este caso el dígito de las centenas no estaría en el residuo, sino en el resultado de la división. ¿No es cierto? Que es 2 en este caso. ¿Ok? Por si acaso, esta división entre 10 podría servir con cualquier número. Cualquier número dividido entre 10, su residuo siempre te va a dar su dígito de las unidades. Pero esto no. Si divides cualquier número dividido entre 100, el resultado no siempre te va a dar el dígito de las centenas. ¿Ok? Esto solo funciona con números que tienen 3 dígitos. Y es por eso que vamos a controlar que este número tenga 3 dígitos. Si no tiene 3 dígitos, entonces no hacemos nada. Si tiene, ya vamos a poder hacer esto. ¿Ok? Entonces, en este caso, para el dígito de las unidades, dividimos entre 10 y agarramos el residuo. Y para el dígito de las centenas, agarramos el número, dividimos entre 100 y el resultado de esa división va a ser el dígito de las centenas. Después de hallar el dígito de las unidades y el dígito de las centenas, lo único que tendríamos que hacer es compararlos. ¿Ok? Bueno, aquí no estoy comparando, pero lo único que tendríamos que hacer es compararlos. Si son iguales, eso significa que se puede leer este número que nos han dado de ambos lados. Si son distintos, como en este caso, significa que este número no se puede leer igual de ambos lados. ¿Ok? ¿Cómo sacamos el dígito de las unidades? Bueno, aquí me he equivocado, aquí debería ser mod. Para hallar el dígito de las unidades, como habíamos dicho que es el residuo de la división con 10, ya habíamos visto este operador módulo, ¿no es cierto? Hay que sacar el módulo del número que nos dan y el 10. ¿Ok? Y así vamos a obtener el dígito de las unidades. Y el dígito de las centenas es la división del número entre 100. ¿Ok? Solo que esta división tiene que ser la división entera. Ahorita vamos a ver eso. Creo que no hemos visto todavía que es una división entera con ustedes. ¿Ok? Y después, como les he dicho, solo hay que comparar si los dígitos de las unidades es igual a los dígitos de las centenas. El dígito de las unidades es igual al dígito de las centenas. Aquí está mal. ¿Ok? Es lo único que hay que hacer. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para resolver este problema? Lo primero que tenemos que hacer es leer el número, ¿cierto? Sin el número no podemos hacer nada. Luego tenemos que verificar si tiene 3 dígitos. Y si tiene 3 dígitos, lo que tenemos que hacer después es verificar si se puede leer de ambos lados. Y luego hay que mostrar la respuesta. Y listo. Solo hay que seguir estos 4 pasos, ¿ok? Pero, si se dan cuenta, tal vez leer números sí se puede traducir a una instrucción en pseudocódigo. Verificar si tiene 3 dígitos, esto sería una consulta con una estructura condicional. ¿Ok? Pero verificar si se puede leer de ambos lados. ¿Cómo se hace esto? Hay que hallar el dígito de las unidades, hay que hallar el dígito de las centenas y después hay que compararlas, ¿no es cierto? Entonces hay 3 cosas por hacer. No solo es una instrucción al parecer, o sea, podría estar en un solo paso,
pero al pasarlo a pseudocódigo, no va a ser una instrucción, va a ser un conjunto de instrucciones que resuelvan este problema. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, se podría decir que este paso tiene como subpasos, ¿no es cierto? Subprocesos. Lo que podríamos hacer para que sea un poquito este algoritmo más específico, por así decirse, es, bueno, hasta el paso 3 todo bien, pero justo en el paso 3 ese paso se complica un poco porque no solo es una instrucción lo que se va a poder sacar de aquí, sino es todo un proceso. Lo que podríamos hacer es desglosarlo, ¿no es cierto? Especificarlo más. Tal vez, no sé, este paso no, simplemente con este paso tal vez yo no pueda hacer el pseudocódigo, ¿no es cierto? Porque la idea es que a partir de este algoritmo que yo mismo he creado, tengo que hacer el pseudocódigo, ¿verdad? Pero si veo que hay un paso que está un poco complejo y no me doy cuenta tan fácil de que puedo pasarlo a pseudocódigo así nomás, lo mejor sería desglosarlo en más pasos, ¿no? Cosa de que puedas desglosarlo en pequeños pasos que eso sí se puedan traducir a pseudocódigo o pasar a pseudocódigo, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo aquí es eso. Este paso 3 lo voy a desglosar un poco más, lo voy a especificar un poco más, cosa de que sea más fácil para mí pasarlo a pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, este verificar si se puede leer de ambos lados, ¿qué era? Hallar dígito de las unidades. Bueno, aquí estoy poniendo dígito de las centenas, no pasa nada. Luego hallo el dígito de las unidades y luego los comparo, ¿no es cierto? Los dígitos. Y ya estaría. Así podría verificar si se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Si ambos dígitos son iguales, se puede. Y si no, no. Y listo, recién pongo el paso 4. ¿No es cierto? Entonces, de esta manera yo podría especificar mejor uno de los pasos que yo tenía, ¿no? Sí, uno de los pasos. Cosa de que sea para mí más fácil pasarlo a pseudocódigo. ¿Ok? Tal vez para algunos es suficiente esto, o para algunos sea necesario especificar un poco más. ¿Ok? Depende de cada uno en realidad. Hacer este algoritmo es parte del análisis. Bueno, en realidad es ya un poco parte entre el análisis y la implementación del pseudocódigo, ¿ok? Pero, como les digo, no hay una regla definitiva para hacer esto. Ustedes lo hacen como ustedes lo entiendan. Esa es la idea, ¿no? Que entiendan y que les sea fácil pasarlo a pseudocódigo. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo voy a quedar con este algoritmo, ¿no? El que es más específico. ¿Ok? Y el siguiente paso que tenemos que hacer es pseudocódigo. Como siempre, primero el encabezado, yo dejo espacio para mis variables, pongo inicio y comienzo, ¿no? Primer paso, leer un número, leer un número. Siguiente paso, verificar si tiene 3 dígitos. ¿Cómo verifico que este número tenga 3 dígitos? ¿No es cierto? Yo podría preguntar en una estructura condicional si el número que he leído es mayor a 100, ¿ok? Y también es menor o igual a 999, ¿ok? Aquí estoy preguntando si este número tiene 3 dígitos, tal cual, ¿no es cierto? Porque si este número está entre el 100 y el 999, seguro tiene 3 dígitos. Si es menor que 100, tiene 2 o 1, ¿no es cierto? Si es mayor a 999, tiene 4, 5 o más, ¿verdad? Entonces la forma de verificar que tenga 3 dígitos es preguntar si está entre el 100 y el 999. Este rango de números son los únicos que tienen 3 dígitos, no existen otros, ¿no es cierto? Entonces de esta manera yo podría verificar, consultando si está entre el 100 y el 999. ¿Ok? Si está en ese rango, ¿qué hago? Voy a comenzar a procesar, ¿no es cierto? A verificar si se puede leer de ambos lados, ¿no es cierto? Entonces, si tiene 3 dígitos, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hallar el dígito de las centenas. ¿Cómo hago eso? Dígito de las centenas es igual, o bueno, se va a almacenar en esta variable, número div entre 100, ¿ok? Y aquí hay un operador que, si no recuerdo mal, no lo hemos visto con ustedes. Este operador es una división, ¿ok? Tal cual. Si ustedes recuerdan, yo les había dicho, ¿no? Que hay que hacer una división para hallar el dígito de las centenas, ¿verdad? Entre 100. No, mentira, estoy en el dígito de las unidades. Hay que hacer una división entre 10, ¿o no? Estamos verificando, estábamos hallando el dígito de las centenas, ¿verdad? Sí, hallar el dígito de las centenas es el primer paso. Entonces, para hallar el dígito de las centenas, tenía que dividir entre 100, ¿verdad? Había dicho. Pero si ustedes se ponen a pensar, 204 entre 100, ¿cuánto te da? El resultado total de esta división no solo es 2, es 2,04, ¿no es cierto?
Pero yo no necesito tener todo ese resultado 2,04. Yo solo necesito el 2, que es la parte entera, ¿no es cierto? Entonces, existe un operador que nos ayuda a hacer esa división que solo nos dé la parte entera, que es esta, que es el operador div. Ese se llama división entera. ¿Por qué? Porque hace una división y lo que te da el resultado solo es la parte entera y no te da con decimales. En este caso, si nos dieran número 204, div entre 100 nos daría como resultado 2 y eso se guardaría aquí. ¿Ok? Si fuera, aquí está una diferencia más clara, ¿no? Si dividimos 5 entre 2 con este operador sería 2,5, ¿no es cierto? Pero si hacemos 5 div 2 sería igual a 2, ¿no es cierto? Este operador hace una división con la diferencia que te da solo la parte entera del resultado y no con los decimales más. Y eso es justo lo que necesito ahorita. Yo solo necesito la parte entera, no necesito los decimales más, entonces utilizo el div, ¿ok? Para hallar el dígito de las centenas. Luego, el siguiente paso sería hallar el dígito de las unidades, que eso habíamos dicho que se hace con el operador módulo, solo que aquí ustedes no utilizan esta simbología, ustedes utilizan esa. Ya. Entonces, para hallar el dígito de las unidades, lo que tendríamos que hacer es utilizar el mod, ¿no es cierto? Número mod de 10. Y así, esto va a ser una división y lo que nos va a dar de resultado va a ser el residuo de esa división. Y ese residuo lo vamos a guardar aquí. Ese residuo es el dígito de las unidades, ¿verdad? Lo que habíamos hablado. Listo, ya tengo el dígito de las centenas, ya tengo el dígito de las unidades. ¿Qué más sigue después? Tengo que comparar esos dos dígitos, ¿no es cierto? Si el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades. Si es igual, ¿qué significaba? Que el número que hemos leído se puede leer de ambos lados. Entonces, me voy a crear una variable respuesta donde voy a concatenar el valor del número que he leído. Aquí debería decir número, por si acaso, me he equivocado. El número concatenado con este mensaje. Se puede leer de ambos lados. ¿Ok? Por si acaso esto ya hemos chequeado, ¿no es cierto? Que es la concatenación. El ING en realidad no utiliza este símbolo, creo que utiliza el coma, ¿no es cierto? Pero eso lo utiliza más en mostrar. Igual esto se utiliza, por si acaso, para concatenar, ¿ok? Para hacer la concatenación. Entonces, creamos una respuesta, ¿no es cierto? Una variable de respuesta. En el caso de que ambos dígitos sean iguales, la respuesta sería el número que he leído se puede leer de ambos lados. Pero ¿qué pasa si no? Si estos dígitos son distintos. No se cumpliría esta condición, por lo tanto se vendría aquí y diríamos que la respuesta va a ser igual a este número que he leído, no se puede leer de ambos lados. ¿Ok? Y listo. Esta respuesta va a ser una cadena, tal cual. ¿Ok? Que después, en el siguiente paso, la vamos a mostrar. Mostrar respuesta. Y creo que eso sería todo. Bueno, tendría que poner el fin sí, ¿no es cierto? De este sí más externo, donde consultaba si el número tenía 3 dígitos. ¿Ok? Y listo. Ahí muere. Lo único que me faltaría es declarar mis variables. Variable número, dígito centenas, dígito unidades, ¿no es cierto? Que son las que he utilizado, que son enteros. Y una variable respuesta que es de tipo cadena, que es un string, ¿no es cierto? Y listo. Eso sería todo. Aquí, ¿qué más me faltaría? Nada. Se podría hacer la prueba si quieren. Aquí ya lo siguiente a realizar el pseudocódigo tendría que ser hacer la prueba de escritorio. Que ahorita tenemos tiempo. A ver, lo vamos a hacer. Esto quería corregir. Esto no es n, ¿no es cierto? Esto es número, solo que no me entra. Y aquí también es número. Eso estaba mal, ¿no? Entonces aquí estamos concatenando el número que hemos leído con este mensaje, ¿no? Y aquí también con este. Dependiendo de cuál es el resultado de esta condición, va a entrar o aquí o aquí. ¿Okay? Y se dan cuenta, aquí hemos utilizado una estructura condicional anidada, ¿no? Aquí hay un sí y dentro de este sí hay otro sí. ¿Verdad? Esta es una condicional simple y esta es una condicional doble. Ok, lo siguiente que tendríamos que hacer, como les he dicho, es vamos a hacer una prueba de escritorio rapidito para no perder mucho tiempo. Vamos a hacer la prueba con el 204, que era nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer el número. Entonces, número va a ser igual a 204. Luego vendríamos aquí a la condicional. ¿Número es mayor a 100? ¿204 es mayor a 100? Sí. ¿Y también es menor o igual a 999?
Sí, ¿verdad? 204 es menor a 299. Eso significa que esta condición se cumple. ¿Ok? Se cumple esta condición, por lo tanto, ¿qué pasa? Entra a su cuerpo. Y decimos, la variable dígito centenas va a ser igual a número div de 100. Entonces, div centenas va a ser igual a el número, que es 204, dividido entre 100, pero dividido solo mostrando la parte entera. 204 entre 100 a 2. Listo. Luego, dígito unidades, me voy a crear una variable dígito unidades, va a ser igual a el número que he leído, que es 204, módulo de 10. Eso sería 4, ¿verdad? Y luego preguntamos, dígito de centenas, que es 2, ¿es igual al dígito de las unidades? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a venir aquí, ¿no es cierto? Y va a decir que la variable respuesta va a ser igual a ¿qué? Al número, que es 204, concatenado con este mensaje. No se puede leer de ambos lados. Va. Listo. ¿No es cierto? Entonces la variable respuesta, guardaríamos todo este mensaje, salimos del fin, o bueno, al final de la estructura condicional y mostramos después, ¿no es cierto? Entonces en pantalla se mostraría tal cual la variable respuesta, que es esto, ¿no? Todo este mensaje. 204 no se puede leer de ambos lados. Ahora bien, ¿qué pasa si leemos un número que tiene más de 3 dígitos? Por ejemplo, 1000, ¿no es cierto? Entonces vamos a leer 1000 y después venimos aquí y preguntamos, ¿1000 es mayor que 100? Sí, ¿verdad? Esto sí se cumple. ¿Y 1000 es menor que 999? Falso, ¿no es cierto? 1000 es mayor a 999. Entonces, esta condición no se cumple. Por lo tanto, toda la condición no se cumple por culpa de esta, ¿cierto? Cuando utilizamos el AND, suficiente que una condición no cumpla para que todo sea falso. Entonces, como no se cumple toda esta condición, directamente se vendría aquí y no haría nada. ¿No es cierto? No haría nada de esto. Ahora vamos a poner un caso que sí funcione, que sí sea un número que se pueda leer de ambos lados. Por ejemplo, 333, ¿no es cierto? Vamos a leer el número y preguntamos, ¿333 es mayor a 100? Sí. ¿Y es menor que 999? También. Entonces entramos. Dígito de centenas va a ser igual a 333 dividido entre 100. Esto sería 3. Dígito de las unidades va a ser igual a 333 módulo de 10, que esto igual sería 3. Y preguntamos, ¿el dígito de las centenas es igual al dígito de las unidades? ¿3 es igual a 3? Sí. Entonces entramos aquí y decimos que respuesta va a ser igual al número, que en este caso es 333. Se puede leer de ambos lados, entonces sería así. Y listo. Ya hemos leído esta instrucción, nos venimos al final, esto ya no se lee, ¿no es cierto? Y mostramos la respuesta, que sería esto, ¿verdad? Y ya. Y bueno, eso sería todo este ejercicio. Cortito, pero creo que la parte más difícil era darse cuenta, ¿no? ¿Alguna duda de esto, muchachos? No. Ok. Bueno, básicamente solo esas son las condicionales anidadas. Después tendríamos que ver lo que son las múltiples, que esto sí es un poquito más interesante porque la estructura condicional múltiple ya tiene una estructura un poquito diferente de las condicionales que habíamos visto. ¿Ok? En este caso tiene esta forma, por así decirse, la estructura condicional múltiple. Tiene un encabezado, solo que en el encabezado se pone la palabra caso tal cual y una variable, ¿ok? Se pone una variable, el nombre de una variable. Y después tiene un cuerpo, pero todo este cuerpo está dividido en casos, ¿ok? Hay un caso, un primer caso, un segundo caso, un tercer caso, y puede haber tantos casos como ustedes quieran o necesiten en realidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Ah, y obviamente tiene su final, que es fin caso. Pero ¿cómo funciona esta estructura? Aquí tenemos un ejemplo más entendible. Ya reemplazando aquí, le he puesto una variable que se llama número, por ejemplo.
Y tal cual, esta variable es de enteros. ¿Ok? Entonces yo voy a comparar con los casos que están aquí. Entonces, ¿cómo funciona esta estructura? Suponiendo que la variable número es igual a 2, ¿qué pasaría? Entonces aquí la computadora lee el encabezado y dice, ok, ¿cuánto vale el número? Vale 2. Ok. Entonces va a entrar al cuerpo, siempre va a entrar al cuerpo por si acaso, y va a comenzar a comparar con los casos que tiene dentro. Por ejemplo, con el primer caso, que es 1. Número es igual a 1, falso. Entonces, ¿qué va a hacer? Como este caso no coincide con la variable, se va a ir al siguiente caso. El siguiente caso es 2. ¿2 es igual a 2? Sí. Cuando uno de los casos coincide, como en esta situación, 2 es igual a 2, entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de los casos tiene su propio bloque de instrucciones. ¿Ok? Tiene su propio bloque de instrucciones. Entonces, si coincide este caso con la variable que está en el encabezado, va a entrar a su respectivo bloque de instrucciones y se van a ejecutar de manera secuencial. ¿Ok? Se van a ejecutar. Y cuando se terminen de ejecutar estas instrucciones, nos vamos a ir directamente al final de la estructura múltiple. ¿Ok? No vamos a seguir evaluando los siguientes casos que faltaban por ver. Si ya ha coincidido en un caso, se lee sus instrucciones y después de leer sus instrucciones se va hasta el final. ¿Ok? Y nada más. No continúa evaluando los siguientes casos. ¿Ok? ¿Qué pasa si, digamos, nuestra variable número es 8? ¿No es cierto? Entonces, otra vez la computadora va a preguntar, ¿cuánto vale el número? Vale 8. Ok. ¿8 es igual a 1? No. ¿8 es igual a 2? No. ¿8 es igual a 3? Tampoco. Hay un caso que siempre es el último, que es un caso especial. Es este, ¿ok? Cualquier otro. Aquí se entra cuando la variable que estamos evaluando no coincide con ninguno de los casos que están por arriba, o sea, con ninguno de los casos que tú hayas especificado. Entonces, en este caso, no coincidió ni con el 1, ni con el 2, ni con el 3. Entonces, se va a ir a cualquier otro y va a entrar. ¿Ok? Y va a ejecutar sus instrucciones, como se deben ejecutar, y listo. Después se sale de la estructura. ¿Ok? Entonces, en este caso, este caso especial se ingresa cuando la variable que estamos evaluando no coincide con ninguno de estos de aquí arriba, que tú hayas especificado. ¿Ok? Si no coincide con ninguno de estos, entra aquí, porque es otro caso cualquiera, y va a ejecutar su bloque de instrucciones respectivo. ¿Ok? Por si acaso, no siempre, bueno, no es obligatorio especificar este caso especial. Puede que tengas estos casos y no haya este. ¿Ok? Pero normalmente sí se lo pone en el caso de que haya una variable que no coincida con los casos de arriba. Entonces va entre aquí. ¿Ok? Ah, también por si acaso, aquí yo he puesto 1, 2, 3 por, no sé, porque sí, o sea, no había no me basé en nada en realidad. Pero no tiene nada que ver el orden, por si acaso. Yo podría haber puesto aquí, por ejemplo, 16 y aquí que se quede en 2 y aquí haya puesto 333. ¿Ok? No influye en nada el orden. Estos son casos para comparar esta variable. ¿Ok? No siempre tiene que estar en orden ni nada por el estilo. Esta vez los puse así 1, 2 y 3 porque estoy acostumbrado a contar 1, 2 y 3, ¿verdad? Pero no siempre tiene que estar, o no significa que tiene que estar en orden los casos. Como les he mostrado, puede tener cualquier valor. ¿Ok? Mm, También esta estructura no solo sirve con variables de tipo entero, también puede servir con variables de tipo cadena, como en este caso, ¿no es cierto? En el encabezado recibimos una variable de tipo nombre y podemos comparar con los nombres que yo especifique aquí. ¿Ok? Y también sirve con caracteres, pero bueno, nosotros no utilizamos caracteres, así que esto no va a usar nunca. Pero con lo que quiero mostrar con esto es de que no solo trabaja con números, también podría trabajar con cadenas y también con reales, por si acaso. Los casos también podrían ser números reales. Obviamente la variable que estamos evaluando también tendría que ser real. ¿Ok? Un número real. Y básicamente así, eso es una estructura condicional múltiple. Normalmente no se utiliza mucho esta estructura. ¿Ok? No se utiliza mucho porque una estructura condicional múltiple se la puede sustituir con una estructura condicional anidada.
básicamente estamos preguntando varias cosas, ¿no es cierto? Este número es igual a esto, este número es igual a esto, este número es igual a esto, ¿no es cierto? Es preguntar, por ejemplo, número es igual a 1, si es verdad, ejecuta esto. Si no, ¿qué hace? Pregunta por el 2. El número es igual al 2, si es verdad, hace esto. Si no, ¿qué hace? Pregunta por el 3. ¿No es cierto? Entonces, si se pueden analizar un rato, se podría sustituir con una condicional anidada, ¿no es cierto? Un sí dentro de otro sí, dentro de otro sí, dentro de otro sí. Entonces, normalmente se suele utilizar más las condicionales anidadas que las condicionales múltiples. Donde más se utilizan las condicionales múltiples es cuando tienes muchas condiciones que tienes que evaluar, demasiadas, ¿no? Esto es poco, tendrías que tener por lo menos más de 5 mínimo para comenzar a utilizar una múltiple. Porque si tú harías, por ejemplo, una condicional anidada con 5 preguntas, sería un poquito más largo. Esto como que te ahorra espacio y es más entendible cuando tienes muchas condiciones. Vamos a ver un caso ahorita. ¿Ok? Aquí hay un ejercicio que dice realizar un algoritmo que lea un número y que devuelva como resultado el día de la semana que corresponde. ¿No es cierto? Entonces aquí no hay mucha ciencia, es fácil de entender. Nos van a dar un número y tenemos que decir a qué día corresponde. Si nos dan 1, lunes. Si nos dan 2, martes. Si nos dan 7, domingo, ¿verdad? Entonces básicamente los números están relacionados con un día de la semana. ¿Ok? Hay que preguntar, si es 1, devolvemos lunes, si es 2, devolvemos martes, si es 3, devolvemos miércoles, si es 7, domingo, ¿no es cierto? Entonces básicamente hay que preguntar varias veces qué número es. Entonces en este caso sí sería ideal una condicional múltiple. ¿Ok? Lo único que hay que hacer es leer el número que nos den, buscar su día correspondiente y mostrar el día, nada más, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haríamos en pseudocódigo? Encabezado, y aquí me ha saltado el inicio, debería poner inicio aquí, se ha desconfigurado. ¿Dónde aparece el inicio? Al final creo. Bueno, aquí debería estar inicio, ¿ok? Pero el primer paso era leer el número, lo leemos, luego es buscar el día correspondiente. ¿Cómo buscamos el día correspondiente? Con una condicional múltiple. Se pone caso, aquí le he puesto D y la variable, ¿no? Aquí es caso número directamente. Igual podrían poner D, pero da igual, no hay mucho cambio. ¿Ok? Entonces, si este número que hemos leído es 1, voy a tener una variable que se va a llamar día y en esa variable le voy a guardar lunes. Si el número que me han dado es 2, en la variable día voy a guardar martes. Si es 3, en esta variable día voy a guardar miércoles. Si es 4, guardo jueves. Si es 5, viernes. 6, sábado. 7, domingo. ¿No es cierto? En estos casos solo tienen una instrucción, si se dan cuenta, que es una asignación a la variable día. ¿No es cierto? Y están asignándole una cadena. ¿Ok? Entonces, como les dije, ¿no? Si este número es 1, entonces lunes. Si es 2, martes y así. ¿Ok? Y si nos dieran cualquier otro número, que no sea entre el 1 y el 7, en la variable día yo voy a poner una cadena que diga el número no corresponde a ningún día. ¿Ok? Es un caso, si nos ponen 12, por ejemplo. No existe un día 12, ¿verdad? Entonces, si ponen 12, va a entrar a este caso especial. Y va a decir el número no corresponde a ningún día. Y listo. Eso sería la estructura condicional múltiple, que nos ayudaría a hacer esto. Lo único que tendríamos que hacer después es mostrar el día, que sería mostrar día, ¿no es cierto? Que es la variable donde estoy guardando el resultado. Ya sea el nombre de un día o el resultado en el caso de que no coincida el número que nos han dado. ¿Ok? Y listo. Pongo mis variables y ya está. Si se dan cuenta, día es un string, ¿no es cierto? Y número es el número que estoy leyendo. ¿Ok? Y bueno, esto no es muy complicado de entender, podrían hacer su prueba de escritorio. Leemos el número, vamos a decirle, digamos que el número va a ser igual a 5. Después venimos al encabezado del caso, ¿no es cierto? Y decimos, ok, número vale 5 y preguntamos, ¿5 es igual a 1? No. ¿5 es igual a 2? No. ¿5 es igual a 3? Tampoco. ¿5 es igual a 4? No. ¿5 es igual a 5? Sí. Entonces entramos a su bloque de instrucciones, que en este caso solo es una, y decimos, día va a ser igual a viernes, ¿ok? Entonces, día va a ser igual a viernes. ¿Listo?
Y como les había dicho, una vez que ya entran a un caso, después de leer sus instrucciones, nos vamos al final. Ya no se evalúan las siguientes. Fin caso y mostramos día, que sería viernes, ¿no? Que ese es el resultado correcto. ¿Ok? ¿Se ha entendido esta estructura, muchachos? No es muy complicado de entender. Sí, así. Aquí hay otro ejercicio igual. Realizar un algoritmo crea dos números y una instrucción. Esta instrucción puede ser una de las siguientes: sumar, restar, multiplicar, dividir y módulo. Y luego debe realizar la operación que se le especificó con los números dados. Entonces, dice que se nos va a dar dos números y una instrucción. Esta instrucción puede ser cualquiera de estas cinco: sumar, restar, multiplicar, dividir o módulo. ¿Cierto? Y luego lo que tenemos que hacer es realizar la operación que se nos ha especificado con los números que nos han dado aquí, que son los dos, ¿cierto? Nos van a dar dos números, A y B, por ejemplo, y nos van a dar una instrucción, que puede ser cualquiera de estos. Entonces, dependiendo de qué nos hayan dicho que hagamos, depende de la instrucción, tenemos que hacer esa operación con estos dos números, ¿verdad? Entonces, si nos dicen sumar, hay que hacer A más B. Si nos dicen restar, A menos B. Multiplicar lo mismo, dividir lo mismo. Y módulo, A módulo de B, por si acaso. Este operador no debería estar aquí. Módulo, listo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para resolver este problema? Leer los números, leer la instrucción, aplicar la operación correspondiente, mostrar el resultado. No hay mucha más complejidad. ¿Ok? Y en pseudocódigo no es muy difícil. Encabezado, aquí también me saltó al inicio, debería estar aquí. Y el primer paso es leer los números, leer A y B. Luego, leer la instrucción. Leemos una instrucción, tal cual, que va a ser una cadena, ¿no es cierto? Y luego sería aplicar las operaciones correspondientes. Y eso ya lo haríamos con una estructura condicional múltiple. Ponemos el encabezado, caso, y ponemos la variable instrucción. Porque lo que yo quiero evaluar es la instrucción. Si la instrucción es sumar, o es restar, o es multiplicar, dividir o módulo. ¿Verdad? Entonces pongo la variable instrucción en el encabezado y luego tengo que aplicar, dependiendo de qué instrucción es, su operación correspondiente, ¿no? Entonces, si la instrucción es sumar, me voy a crear una variable res que va a decir el resultado es concatenado con A más B, ¿no es cierto? Estoy sumando A más B. Si dice restar, el resultado va a ser, el resultado es A menos B. Si es multiplicar, A por B. Si es dividir, A dividido entre B. Y si es módulo, A mod de B. Debería estar aquí. ¿Ok? Y cualquier otro caso, si nos ponen cualquier otra instrucción que no tenga sentido, por ejemplo, si nos ponen potenciación, radicación o cualquier otra palabra en realidad, entraría aquí. Y diríamos que el resultado es una instrucción que no existe. Esta instrucción no existe. Especificaríamos. ¿Cierto? Y listo. Fin caso. Lo único que tendríamos que hacer es mostrar el resultado que hemos utilizado aquí, ¿verdad? Mostrar res y ya. Y ahí terminamos el programa, ponemos las variables y listo. Y esto funciona igual que el anterior, no hay mucha ciencia. Supongamos que vamos a leer, no sé, 5, entonces A va a ser igual a 5, y luego ponemos B, va a ser igual a, no sé, 10, por ejemplo. No, mejor lo haremos al revés. No, está bien así. Por cierto, ya hemos leído A, hemos leído B, ahora tenemos que leer una instrucción. Le vamos a decir que, no sé, que lo reste, por ejemplo. Entonces pondríamos restar, ¿verdad? Y luego vendríamos al encabezado de la condicional múltiple. Y vamos a decir, ¿qué valor tiene instrucción? Tiene valor restar. Ok, ¿es igual a sumar? No. ¿Es igual a restar? Sí. Entonces entramos a su bloque de instrucciones, que en este caso igual solo es 1. Entonces vamos a decir res, que hace referencia a la respuesta. Res es igual a ¿qué? El resultado es, ok, este es un mensaje, concatenado con esta operación, A menos B. ¿Cuánto vale A? 5. ¿Cuánto vale B? 10. 5 menos 10, menos 5.
Entonces aquí completaríamos su resultado. Como ya hemos ejecutado este bloque de instrucciones, nos vamos directamente al final. Y luego mostramos el resultado, que sería esto. Y ya está. ¿No es cierto? Ya está bien. He restado 5 menos 10. Si le pongo multiplicar, preguntaríamos, ¿no? Multiplicar, la instrucción es igual a sumar, no. A restar, tampoco. Multiplicar, sí. Entonces entraríamos aquí. El resultado es 5 por 10, 50. Luego saldríamos y mostraríamos ese resultado. Y ya está. ¿Y qué pasa si aquí yo le pongo, por ejemplo, no sé, yo le pongo radicación? ¿No es cierto? Está mal escrito. Listo. Entonces vendría aquí y preguntaría, ¿la instrucción es igual a sumar? No. ¿A restar? Tampoco. ¿A multiplicar? Tampoco. ¿Dividir? Tampoco. ¿Módulo? Tampoco. Entonces, como no ha coincidido con ninguno de estos, entramos al caso especial. ¿No es cierto? Que es cualquier otro. Va a entrar aquí, va a decir res, va a ser igual a, esta instrucción no existe. Entonces, res va a ser igual. Listo. Saldríamos de aquí y mostraríamos res, que es esto. ¿No es cierto? Y ya está. Bueno, eso es la condicional múltiple. No tiene mucha más complejidad. Como les he dicho, no se utiliza mucho porque, a ver, les voy a mostrar. Porque se puede sustituir por una estructura condicional anidada. Por ejemplo, este mismo ejercicio lo vamos a hacer ahorita con condicional anidada. O bueno, esta misma estructura condicional múltiple lo puedo reemplazar con esta condicional anidada. Si instrucción es igual a sumar, entonces, ¿qué voy a hacer? Res va a ser igual a, el resultado es concatenado con A más B, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si mi instrucción no es sumar? ¿Qué tendría que hacer? Preguntar si es restar. Si instrucción es igual a restar, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Algo similar a lo de arriba, solo que restamos. Pero ¿qué pasa si aún así mi instrucción no es igual a restar? Entonces, si no, preguntamos si la instrucción es igual a multiplicar. ¿No es cierto? Entonces, haría esto, solo que en vez de sumar, multiplico. Pero ¿qué pasa si mi instrucción no es multiplicar? Si no, haría la pregunta si es dividir. Otra vez esto. Solo que aquí, en vez de multiplicar, le pongo dividir. Si mi instrucción es igual a dividir, ¿qué voy a hacer? El resultado va a ser igual a esto, solo que dividiendo. Pero ¿qué pasa si no? Pregunto si es módulo, ¿verdad? Si mi instrucción es igual a, aquí, módulo, entonces el resultado va a ser igual a esto, solo que aquí es mod, ¿cierto? Aquí también me he equivocado, es mod. ¿Y qué pasa si aún así mi instrucción no es módulo? Ya he visto si es sumar, ya he visto si es restar, he visto si es multiplicar, dividir y módulo. ¿Qué pasa si aún así no ha coincidido con ninguna de estas? Entonces significa que es algo que no existe, que me ha dado un valor que no tengo especificado. Entonces res va a ser igual a este caso especial, ¿cierto? Esta instrucción no existe. Fin sí. Fin sí. Fin sí. Fin sí. Y fin sí. Listo. ¿No es cierto? Entonces, en este caso he hecho
una condicional anidada, ¿no es cierto? Una condicional dentro de otra, varias en realidad, que hacen lo mismo que este caso, que esta condicional múltiple. Hacen lo mismo, ¿ok? Evalúa si la instrucción es sumar o es restar, multiplicar, dividir y módulo. Y si no es ninguna de esas, muestra este mensaje, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, esto ya me está saliendo un poquito más largo que lo que he hecho aquí, ¿no es cierto? Y si por algún motivo yo, digamos, tuviera más instrucciones, ¿no? Potencia, radicación, coseno, seno, tangente, por ejemplo, así, por inventarme cualquier instrucción, tendría que aumentar más condicionales y sería cada vez más largo. Y aquí lo único que tendría que aumentar es algunas instrucciones más, una línea, por cada instrucción más que yo quiera. Y aquí tendría que aumentar no solo una línea, sino toda una estructura condicional. Entonces, es por eso que una condicional anidada sí puede hacer lo mismo que una condicional múltiple, solo que la condicional múltiple se utiliza cuando tienes que hacer varias condiciones o evaluar varias condiciones. Tienes que hacer muchas consultas, como aquí, ¿no es cierto? Y si tienes que hacer muchas consultas, la mejor forma es hacerlo así, más ordenado que una condicional múltiple. También lo puedes hacer así con condicionales anidadas, sí, pero te vas a tardar más y va a ser mucho más largo y no sé, te va a hacer todo un lío, ¿no? Igual cada vez se tiene que ir un poquito más hacia la eh, derecha, por ejemplo, ¿no? Hay que dejar los espacios de los bloques de las estructuras para que se pueda entender, porque no, esto igual está re mal hacer. Si yo haría esto, peor, menos voy a entender, ¿no es cierto? O sea, de que esto sí puede leer la computadora, sí puede, pero, pero para nosotros es casi ilegible. Esto va a seguir siendo una estructura condicional anidada, pero, ¿no es cierto? Imagínense una condicional así, súper horrible, o sea, ni siquiera se entiende. Aquí tienes 5 fins sí y no sabes cuál pertenece a cuál, ¿no es cierto? Tampoco te puedes dar cuenta dónde termina esta condicional, ¿no es cierto? Dónde comienza y dónde termina esta condicional, es difícil. Entonces, también es por eso importante dejar los espaciados que estaban hace rato, ¿no es cierto? Para que se pueda entender y sea más legible. Y si utilizamos una condicional anidada en vez de una condicional múltiple, cuando hay muchos casos por comprobar, entonces eso igual se va a ir más hacia la derecha, entonces todo un lío, ¿no? En resumen, si tienen muchas condiciones que evaluar, como estaba aquí, demasiadas, más de 5 por lo menos, hay que hacer una condicional múltiple. Pero si no, si tienes menos de 5, que tengas 4 en el peor de los casos, puedes hacer condicionales anidadas. Y de hecho es por eso que no se utiliza mucho las condicionales múltiples, porque los ejercicios que por lo menos el INGE les va a dar o van a estar en sus evaluaciones, exagerando tendrán, ¿qué les digo? Una condicional, dentro otra y luego una más. O sea, 3 condicionales anidadas. Exagerando. Preguntar 3 cosas sería. ¿Ok? Por eso no se utiliza, pero igual, bueno, lo avanza el INGE, entonces por eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre condicional múltiple anidadas también? Si no, bueno, con esto terminaríamos todo, que lo que es condicionales. Ya hemos visto simples, dobles, anidadas, múltiples. Ahorita lo que nos tocaría ver, y creo que sí vamos a entrar porque todavía hay tiempo, mm, nos tocaría ver qué son las estructuras repetitivas. Y eso sí ya, ahí sí se pone un poquito más interesante la cosa porque, bueno, a ver, la estructura repetitiva mientras no es tan difícil de entender. La estructura repetitiva para sí ya es más complejo. A ver, en un rato quiero revisar. Lo voy a pasar a su formato, porque ustedes no hacen así esto. Esto es un int. Esto es una cadena. Aquí lo único que cambia es int
Entonces, vamos a mostrar. Ah. Ya, y aquí más. Pero no sé si vamos a llegar hasta este punto, pero por si acaso. No, llegaremos primero a ese punto. Entonces, bueno, como todavía hay un poco de tiempo, a ver si terminamos esta estructura repetitiva. Esta, por si acaso, muchachos, es importante que la conozcan, porque es la estructura repetitiva más sencilla. Bueno, entre el para y el mientras, que los dos son estructuras repetitivas, esta es la más sencilla de entender. Y también es importante que entiendan, porque el para ya es un poquito más complejo de entender, pero lo bueno es que un mientras podría ser utilizado en vez de un para. Entonces, si ustedes no, después de que les explique, digamos, aún así no entienden y les complica utilizar un para, podrían utilizar un mientras en vez de un para. ¿Ok? Entonces, es importante entender esta estructura repetitiva mientras, porque es la más simple y porque puede sustituir un para. Y además el para es complejo, entonces les conviene. De hecho, todo se puede hacer con un mientras. ¿Ok? Con una estructura repetitiva mientras. Entonces, es importante que entiendan esto, ¿ok? Si tienen alguna consulta, me pueden interrumpir, no hay problema. Una estructura repetitiva mientras tiene esta forma, ¿ok? Es muy similar, bueno, la estructura es casi igual a la de una condicional simple. Tiene un encabezado, donde también tiene una condición, solo que en vez de poner sí por delante se pone mientras, ¿ok? Y no se pone entonces, solo se pone estas dos cosas. ¿Ok? Tiene un bloque de instrucciones y tiene su final, ¿no es cierto? Que es fin mientras. ¿Okay? Es muy similar su estructura a una condicional simple. ¿Ok? Incluso la forma en que se ejecuta es similar, solo cambia una cosa. ¿Cómo se ejecuta esta estructura? Cuando la computadora llega a su encabezado, lo que hace es lo mismo que se hacía con la condicional simple. Se pregunta, ¿esta condición es verdad? Si es verdad, ¿qué pasa? Entra a su bloque de instrucciones. ¿Ok? Y una vez dentro de su bloque de instrucciones, se ejecutan sus instrucciones normalmente. ¿Ok? Hasta ahí es igualito que la condicional simple. ¿No es cierto? Es igualito. Se evalúa su condición y si es verdad, se entra a su bloque. Una vez, bueno, y aquí ya comienza la diferencia. Una vez que ya se ejecuta todo su bloque de instrucciones, cuando estábamos en la condicional simple, al terminar nos íbamos al final, ¿no es cierto? En este caso no se hace eso. Se termina de ejecutar su bloque de instrucciones y se vuelve al inicio, al encabezado de esta estructura. ¿Ok? No al inicio de todo el pseudocódigo, al inicio de la estructura repetitiva. Volvemos al encabezado y volvemos a preguntar si se sigue cumpliendo la condición. Supongamos que sí, supongamos que esta condición se sigue cumpliendo. ¿Qué pasa? Otra vez entramos al bloque de instrucciones. Ejecutamos las instrucciones, llegamos a la última y después de eso volvemos al encabezado. Y otra vez preguntamos si esta condición se cumple. Supongamos que esta condición se cumple una vez más. Entonces vamos a entrar al bloque de instrucciones, ejecutamos las instrucciones y volvemos al encabezado. Y para esta vez, digamos que la condición ya no se cumple, nos da falso. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasaba en la condicional simple. ¿Qué pasaba cuando la condición no se cumplía? Nos íbamos al final. ¿No es cierto? Y después continuamos con las siguientes instrucciones. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar a la condicional simple. ¿Cuál es la única diferencia? Que cuando entramos al cuerpo, en la condicional simple, cuando se terminaba de leer su cuerpo, se iba al final. ¿Se acuerdan? Se iba directamente al final. En este caso, el mientras lo que hace es volver al encabezado. Vuelve a preguntar esta condición. ¿Okay? Esa es la única diferencia entre el mientras y la condicional simple. Que la condicional simple lee su bloque de instrucciones y termina. Pero la condicional, la estructura repetitiva mientras termina su bloque de instrucciones y vuelve a su encabezado. A preguntar si esta condición se sigue cumpliendo.
¿no es cierto? Y solo sale cuando esta condición es falsa, como en la condicional simple, ¿no es cierto? Sale cuando es falsa. Y continúa con las instrucciones que están por debajo. ¿Ok? Esa es la única diferencia. No hay más. Y es por eso que esta estructura no es tan difícil de entender, porque es muy similar a la condicional simple, que incluso la condicional simple es la más fácil de entender de las condicionales, ¿verdad? Es la primera que vemos y es la más fácil de entender. Entonces, es por eso que esta estructura repetitiva es también un poco fácil de entender. ¿Ok? Se lo lee un poco diferente, pero casi tiene la misma idea. ¿Verdad? La única diferencia es que aquí, al terminar las instrucciones, vuelve y en la condicional simple termina. ¿Ok? Y es por eso que también se llama estructura condicional mientras. Si ustedes se dan cuenta, estamos diciendo, en otras palabras, mientras esta condición se cumpla, que se ejecute esto. ¿No es cierto? Mientras esta condición siga siendo verdad, esto se va a ejecutar. Hasta que sea falsa. Cuando sea falsa esta condición, se sale. ¿Ok? Por eso se llama mientras. Mientras esta condición se cumpla, se hace esto. Se repite y se repite y se repite. ¿Ok? ¿Se me ha entendido, verdad? Bueno, supongo que sí. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio súper sencillo para que se entienda mejor. ¿Ok? En este ejercicio lo único que tenemos que hacer es realizar un algoritmo que cuente del 1 al n, donde n es un número que nos dará el usuario y es positivo. Ok, entonces básicamente el usuario va a decir 5 y nosotros tenemos que contar hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, puede ser cualquier número n, por si acaso. Entonces, bueno, para nosotros es fácil contar porque lo sabemos de memoria desde que tenemos 2 años, creo. ¿No es cierto? Pero la computadora no sabe contar. Hay que enseñarle a contar. ¿Y cómo le vamos a enseñar a contar? Le vamos a decir que comience en 1. ¿Ok? Siempre va a comenzar en 1. O también podría comenzar en 0, no hay problema. Pero vamos a mostrar a partir del 1. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, nuestro número inicial va a ser el 1, por ejemplo. Entonces vamos a decir, estamos en el 1, lo mostramos. Luego, para ir al 2, ¿qué hacemos? Le sumamos 1. 1 más 1, 2. Y luego ese 2 lo mostramos. Luego, para ir al 3, más 1. 2 más 1, 3. Mostramos el 3. Para ir al 4, lo mismo, más 1. Y mostramos el 4. Para el 5, lo mismo, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Así hasta llegar al número que nos dé o que nos haya dado el usuario. ¿No es cierto? Entonces, poco a poco vamos a ir sumándole de 1 en 1 hasta llegar a n. Y cada vez que sumemos 1, mostramos el número actual en el que estamos. ¿Ok? Porque si no lo mostramos es como contar en nuestra mente. ¿No es cierto? Contamos en nuestra mente, pero no lo estamos diciendo. Pero nosotros sí queremos decirle al usuario en qué número estamos. Entonces, cada vez que contemos más 1, le mostramos en qué número estamos. ¿Ok? Hasta llegar al n. Así de simple. Le podemos enseñar a contar a la computadora. ¿Ok? Entonces, lo único que tendría que hacer es leer el número y luego contar de 1 en 1 hasta el n. ¿Ok? Y listo. Pero esto, ¿cómo lo puedo pasar a pseudocódigo? Este contar se puede hacer con una estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nosotros estamos repitiendo instrucciones. Vamos a comenzar en el 1, ok. Pero a partir de ahí ya comenzamos a repetir instrucciones. Sumamos 1, mostramos. Sumamos 1, mostramos. Sumamos 1, mostramos. Sumamos 1, mostramos. ¿No es cierto? Entonces estamos repitiendo varias veces ese más 1, mostrar. Más 1, mostrar. Más 1, mostrar. Entonces, eso tenemos que repetir varias veces, por lo tanto necesitamos una estructura repetitiva, tal cual. ¿Ok? Entonces, eso de código iría más o menos así. Leemos el número, el n hasta el cual tenemos que contar, y luego vamos a comenzar a contar de 1 en 1. Habíamos dicho que podemos comenzar en 1 o en 0, ¿verdad? En este caso voy a comenzar en 0. ¿Ok? Número actual va a ser 0, inicialmente. El 0 no lo vamos a mostrar. Vamos a comenzar a mostrar desde el 1. Y decimos, mientras el número actual en el que estamos sea menor, aquí debería ser igual a n, menor igual a n, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras el número actual sea menor o igual a n,
Vamos a decir, ok, número actual más 1, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente va a ser 1. Y luego mostramos ese 1. ¿Ok? Lo mostramos y listo. Y si se dan cuenta, estas dos son las únicas instrucciones que tenemos que repetir. Más 1, mostrar. Después va a ser 1 más 1, 2, mostrar. 2 más 1, 3, mostrar. 3 más 1, 4, mostrar. ¿No es cierto? Entonces, básicamente aquí están repitiendo esas dos instrucciones gracias a esta estructura repetitiva que es el mientras. ¿Verdad? ¿Y eso hasta cuándo se va a repetir? Hasta que el número actual sea mayor a n. ¿No es cierto? Porque mientras número actual sea menor o igual a n, hay que hacer esto. Cuando ya sea mayor a n, significa que ya nos hemos pasado del número que el usuario nos ha pedido contar. Entonces, ya no tenemos que mostrar el siguiente número y nos saldríamos aquí. ¿Verdad? Y listo. No tendríamos que hacer nada más. ¿Ok? Y solo hemos utilizado estas dos variables. Y eso lo podemos hacer en la prueba. No. Leemos n, supongamos que queremos contar hasta el 5, ¿no es cierto? Entonces n va a ser igual a 5. Y luego decimos número actual va a comenzar en 0. Va a ser igual a 0. Y luego entramos al mientras. ¿Ok? Y aquí recordamos cómo funcionaba el mientras. Número actual, que es 0, es menor o igual a 5. Sí, ¿verdad? Se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Entra al bloque. ¿Y cuál es la instrucción? La primera instrucción es número actual va a ser igual a lo que ya está en número actual más 1. O sea, 0 más 1, 1. ¿No es cierto? Y eso vamos a mostrar. Entonces, voy a simular que esta es mi pantalla. Vamos a ser transparente. Ahí está. Supongamos que esta es la pantalla del usuario. ¿No es cierto? Entonces dice mostrar número actual. ¿Cuánto es número actual? 1, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí está en blanco. Uy, perdón. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, mostrar número actual es 1, ¿verdad? Como esta es la última instrucción, ¿qué pasa? Volvemos al encabezado y preguntamos, ¿número actual es menor a n? O sea, 1 es menor a 5, ¿verdad? Se sigue cumpliendo. Otra vez volvemos a entrar al cuerpo. Número actual va a ser igual a número actual más 1. 1 más 1, 2, ¿cierto? Entonces aquí cambiamos a 2. Y mostramos número actual, que es 2. Y aquí, 2. Última instrucción, volvemos al encabezado. ¿Número actual es menor a n? ¿2 es menor a 5? Sí. Entonces volvemos a entrar al bloque de instrucciones. Número actual va a ser igual a número actual más 1. 2 más 1, 3. Mostramos número actual, que es 3. Listo. Volvemos al encabezado. ¿Ok? 3 es menor a n, a 5, sí. Volvemos a entrar. Número actual va a ser igual a 3 más 1, 4. Mostramos número actual, que es 4. Listo. Volvemos al encabezado. ¿4 es menor que 5? Sí. Aquí decimos número actual va a ser igual a 4 más 1, 5. Mostramos el 5. Hasta aquí hemos mostrado hasta el 5, ¿no? Que era el número hasta el cual el usuario nos ha dicho que contemos. ¿Ok? Hasta aquí. Última instrucción, volvemos al encabezado. Número actual es igual o menor o igual a 5. ¿5 es menor o igual a 5? Sí. Entramos. Número actual va a ser igual a 5 más 1, 6. ¿No es cierto? 6 y mostramos el 6. Volvemos al encabezado. ¿6 es menor o igual a 5? No, 6 ahora es mayor a 5. Ya no se cumple esta condición. Entonces nos salimos y ahí muere. ¿No es cierto? Ahí termina la ejecución del programa, del pseudocódigo. Ah, pero cuidadito. Si vemos la pantalla del usuario, hemos contado hasta el 6. Y el usuario nos ha dicho que contemos hasta el 5. Entonces el algoritmo está haciendo mal algo. ¿No es cierto? Hay que revisar por qué mi algoritmo está yendo hasta el 6 y yo quiero que solo vaya hasta el 5. ¿Qué está mal? Lo que está mal aquí es que, bueno,
nos estamos pasando del límite, ¿no es cierto? Ha habido un punto donde el número actual era igual a 5, ¿no es cierto? Era igual a 5. Y aquí preguntamos, ¿5 es menor o igual a 5? Sí, ¿verdad? Y entrábamos y contábamos una vez más. Contábamos el 6 y lo mostrábamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? En vez de preguntar de que sea menor o igual, solo preguntar menor. Entonces, en el caso cuando el número actual sea igual a 5, preguntaríamos, ¿5 es menor que 5? Falso, ¿no es cierto? Entonces ya no entraríamos a contar el 6 y tampoco lo mostraríamos. Entonces esto no se mostraría. Y listo. Y esta vez sí ya funcionaría. ¿Ok? Ahora sí estaríamos contando hasta el número que se nos dijo. ¿Ok? Igual pasaría si cambiaría, si nos pide contar hasta otro cualquier número. ¿Ok? De hecho podríamos contar si quisiéramos hasta el 1000. Solo que no he puesto 1000 porque nos tardaríamos un montón de tiempo. ¿Ok? ¿Se ha entendido esto, muchachos? Este es el ejercicio más simple de la estructura repetitiva. De hecho, este ejercicio, cuando estemos con el para, también se va a poder hacer. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver, creo que ya en la siguiente clase. No nos va a dar tiempo para ver hoy día el para. Creo que hay un ejercicio más. Sí, ¿verdad? Solo que tenía que un poco modificar. Este es programa. ¿Alguna duda mientras corrijo esto? No, aún sí, todo claro. Ok. Ustedes empiezan a mostrar. Y creo que nada más. Este ejercicio ya es un poquito más complejo. De hecho, este ejercicio podría aparecer en su examen o algo similar tal vez, porque aquí creo que ya se utiliza tanto repetitiva como condicional, las dos estructuras. ¿Ok? Y lo único que nos pide es realizar un algoritmo que, dado un número, nos devuelva la cantidad de dígitos pares que contiene este número. ¿Ok? Por si acaso, hay muchos ejercicios similares a este. Hay ejercicios, también podría ser, dado un número, devolver los números impares o los dígitos primos. Bueno, contar, ¿no es cierto? Cantidad. Aquí nos está diciendo que contemos cuántos dígitos pares tiene, ¿verdad? Nos dice que devuelva la cantidad de dígitos pares. El ejercicio podría decir que muestre los dígitos pares, ¿no es cierto? O que muestre los dígitos impares, o que cuente los dígitos impares, que muestre los dígitos primos que tiene, los dígitos que no son primos. Entonces, este ejercicio he visto, bueno, similares he visto harto. Siempre te pide contar los dígitos pares, impares, primos, divisibles entre 3, entre 5. Entonces, aquí se van a poder dar cuenta más o menos cómo se hace este problema, ¿ok? A veces solo se modifica alguna cosita y ya estaría. Se podría adaptar para otro ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si nos dan en este problema este número? Tendríamos que contar cuántos dígitos pares tiene, ¿verdad? En este caso tiene 2, que es el 2 y el 4, ¿no es cierto? Tiene 2 dígitos pares. Entonces, nuestro programa lo que tendría que resolver es eso. Recibe este número y nos devuelve este resultado, tal cual. ¿Ok? Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? ¿No es cierto? Nosotros, ojos tenemos fáciles, ¿cierto? Contar, ver los números cuáles son pares y ya. ¿Ok? Pero, si fuéramos ciegos o si no tuviéramos ojos, ¿qué haríamos? Lo que tendríamos que hacer para resolver este problema es ir viendo dígito por dígito y en orden, ¿ok? Comenzaríamos desde el dígito de las unidades y poco a poco iríamos al siguiente, al siguiente, al siguiente, hasta que veamos todos los dígitos prácticamente. ¿No es cierto? Y por cada dígito que nosotros veamos, le vamos a preguntar, digamos con el 5. ¿El 5 es par? Si es par, ya tenemos un dígito par, ¿no es cierto? Contamos en 1. Pero como no lo es, no lo contamos. ¿4 es par? Sí.
Entonces tenemos un dígito par hasta ahora. ¿3 es par? No. Seguimos con un dígito par hasta ahora. ¿2 es par? Sí. Hasta ahora ya tenemos dos dígitos pares. ¿1 es par? No. Entonces, como ya es el último dígito, ya no hay nada que ver. ¿Cuántos dígitos pares hemos contado? 2. ¿Ok? Y el mismo procedimiento tendríamos que hacer para cualquier otro número, ya sea más corto o más largo, pero el mismo procedimiento podríamos seguir, ¿no es cierto? Comenzamos desde el dígito de las unidades y poco a poco vamos hasta el último dígito que tenga, ¿no es cierto? Y por cada dígito que vemos le preguntamos, ¿eres par o no eres par? Si es par, ya tenemos un par más, de hecho. Y si no es par, no lo tomamos en cuenta, ¿ok? Así resolveríamos el problema, viendo dígito por dígito y preguntando si es par o no es par, ¿ok? Pero nosotros, ¿cómo hacemos esa secuencia de ir dígito por dígito? ¿No es cierto? Con los ojos podemos hacerlo. Pero, ¿cómo lo haríamos para que alguien sin ojos o que no puede ver o una computadora lo resuelva? ¿Cómo podemos hallar, en este caso, el primer dígito que es 5? Creo que esto ya hemos hablado hoy día mismo, ¿no es cierto? Para hallar el dígito de las unidades que se hacía, se divide el número entre 10. Y el residuo es el dígito de las unidades. ¿Verdad? Y como ya tenemos el dígito de las unidades, le preguntamos, ¿eres par o no eres par? Como en este caso el 5 no es par, hasta ahora tenemos 0 dígitos pares. ¿Verdad? Ok, ya he visto el 5, ahora quiero ver el 4. ¿Cómo le hago para ver el 4? ¿Cómo hallo el dígito 4? Lo que se hace es, de esta misma división, agarramos su resultado. ¿Ok? Si se dan cuenta, estamos agarrando el resultado, la parte entera, ¿no? Porque el resultado completo sería aquí aumentándole el coma 5, ¿verdad? Pero a mí no me interesa el coma 5, yo quiero solo la parte entera. Agarramos el resultado de esta división y volvemos a dividirlo entre 10, ¿no es cierto? Porque de este resultado, su unidad, ¿cuál es? El 4, justamente el dígito que me toca ver, ¿no es cierto? Entonces lo volvemos a dividir entre 10 y su residuo va a ser el 4, tal cual, ¿no es cierto? El siguiente dígito. Y preguntamos, ¿4 es par? Sí. ¿Hasta aquí cuántos dígitos pares tenemos? 1. ¿Ok? Ahora me toca ver el 3. ¿Cómo lo hago? Lo mismo, agarro el resultado de esta división, lo divido entre 10. Y su residuo va a ser el siguiente dígito, que es el 3. ¿No es cierto? ¿3 es par? No. Entonces seguimos con un dígito par hasta ahora. Para ir al 2, lo mismo. Agarramos el resultado, que es 12, dividido entre 10, el residuo da 2. ¿2 es par? Sí. ¿Hasta ahora cuántos dígitos pares tenemos? 2. ¿No es cierto? Y nos falta solo un dígito más, que es el 1. Aquí ya lo podríamos agarrar, ¿ok? Pero le vamos a hacer una división más, porque ese era el procedimiento correcto, ¿no es cierto? Para agarrar los dígitos, agarrábamos sus residuos. Entonces agarramos este resultado, lo dividimos entre 10 y el residuo da 1, ¿verdad? Y este es el siguiente dígito. ¿1 es par? No. Entonces ahí muere, ¿no es cierto? Después podríamos seguir haciendo lo mismo. Agarramos el resultado que es 0, ¿no es cierto? 0 dividido entre 10 da residuo 0. Pero en realidad el 0 ya no es un dígito que nos importe, ¿no? Solo teníamos que ir hasta el 1. Entonces, hemos hecho estas divisiones entre 10 varias veces, ¿no es cierto? Agarramos el número, dividimos entre 10, agarramos su residuo y después agarramos su resultado. Este resultado otra vez entre 10. Y de este su resultado otra vez entre 10. Y de este su resultado otra vez entre 10. Y así hasta cuándo? Hasta que el resultado sea 0. Cuando sea 0 significa que ya hemos visto todos los dígitos, ¿no es cierto? Entonces significa que hasta ahí tenemos que hacer. Ahí paramos. Después del 0 ya no hacemos más divisiones entre 10. ¿Ok? Un ratito. Ok. Entonces tendríamos que hacer esto para ir dígito por dígito, ¿no? Si se dan cuenta, hemos ido primero 5, luego 4, luego 3, luego 2, luego 1, que son los dígitos de este número. ¿Ok? Entonces, de esta manera, nosotros podemos recorrer los dígitos de un número. Y es importante que se acuerden, porque como les he dicho, hay muchos problemas que te dicen, cuenta los dígitos pares, cuenta los dígitos impares, muestra los dígitos primos, muestra los dígitos que son divisibles entre 3 y así. ¿Ok? Hay muchos problemas que te dicen que trabajes con los dígitos de un número y cómo los descompongo haciendo divisiones entre 10. Varias divisiones entre 10. ¿Hasta cuándo? Hasta que este número, si se dan cuenta, poco a poco se va transformando a 0.
¿no? Primero era este, luego era 1234, luego era 123, luego era 12, luego era 1 y al final va a ser 0. ¿Por qué? Porque les estamos quitando a este número los dígitos que ya he visto, ¿no es cierto? Aquí he visto el 5, le quito. Aquí ya he visto el 4, le quito. El 3, le quito el 2, le quito el 1 y ya no hay más que ver. Entonces, de esta manera se puede recorrer todos los dígitos de un número. ¿Ok? Y vamos a ver cómo se lo hace en pseudocódigo también. De hecho, esta es una estructura repetitiva. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo un conjunto de instrucciones. ¿Cuáles serían las instrucciones? Módulo de 10, del número módulo de 10 te da el residuo. Pregunto, ¿par o impar? O perdón, sí, ¿eres par? Y luego de eso agarro su resultado, ¿no? Que sería el resultado de dividir esto. Luego agarro este resultado y hago lo mismo. Módulo de 10, agarro el residuo, pregunto, ¿es par? Si no es par, no hago nada. Y agarro su resultado. Otra vez, divido entre módulo de 10, residuo, luego divido entre 10, resultado, otra vez. ¿No es cierto? Estoy repitiendo unos pasos, ¿verdad? Los pasos son hallar el dígito, que es número módulo de 10. El siguiente número, ¿cuánto va a ser? Número actual dividido entre 10. Por si acaso es división entera. Aquí no le puse. Y creo que nada más. Esos son los pasos. Bueno, aquí faltaría preguntar, ¿no? Si este es par o no es par. Esas son las tres cosas que se repiten varias veces. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número sea 0. ¿Verdad? Poco a poco va a convertirse en 0. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Tenemos que leer el número y luego hay que repetir una secuencia de instrucciones, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que el número sea 0, ¿verdad? ¿Qué cosas tenemos que repetir? Hallar el dígito, verificar si es par, hallar siguiente número, ¿no es cierto? Que es el siguiente número que vamos a volver a dividir entre 10. Y listo. Eso se va a repetir ¿hasta cuándo? Hasta que sea 0, ¿verdad? Y una vez que se llegue a 0, ya vamos a tener la cantidad de dígitos pares contados. Y eso solo hay que mostrarlo y listo. Ok, entonces este sería el algoritmo que tendríamos que seguir. ¿Cómo sería en pseudocódigo? Encabezado, inicio, y el primer paso es leer el número. Ok, leo el número. Siguiente, bueno, aquí me estoy creando una variable más. Si se dan cuenta, esta variable pares va a ser como esta cajita que nos ayuda a contar cuántos dígitos pares hemos visto, ¿cierto? Inicialmente, ¿en qué número comenzaba? En 0, ¿verdad? Bueno, no tendría sentido que comience en otro número. Sí o sí tiene que comenzar en 0 porque cuando ni siquiera hemos visto ni el primer dígito, hay 0 dígitos pares, ¿verdad? Entonces, esta variable pares es como esta cajita, ¿ok? Que nos va a ir, donde vamos a ir contando cuántos dígitos pares vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces me creo esa cajita. Luego, repetimos, bueno, tenemos que crearnos una estructura repetitiva, ¿no es cierto? Que vamos a repetir hasta que el número sea 0. Entonces, nos vamos a poner un mientras. Mientras el número sea mayor a 0, mientras sea mayor a 0, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el dígito de las unidades. ¿Cómo se hace? Así, ¿no es cierto? Dígito va a ser igual al número módulo de 10. Luego hay que verificar si este dígito es par. ¿Cómo verificamos que un número sea par? Bueno, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Lo sabemos casi de memoria, ¿verdad? El 2 es par, el 4 es par, el 6 es par, ¿no es cierto? Pero también decimos que un número es par cuando es divisible entre 2, ¿no es cierto? Cuando se puede dividir un número entre 2 es par, ¿verdad? Entonces, lo que tendríamos que preguntar es si el dígito que estamos viendo, módulo de 2, es igual a 0. ¿No es cierto? Si dividimos este dígito entre 2 y su residuo da 0, significa que es par, ¿verdad? Por ejemplo, el 4. 4 dividido entre 2 da como residuo 0. Eso significa que el 4 es par. 5 dividido entre 2 da como residuo 1. Eso significa que el 5 no es par. ¿Ok? Cuando el residuo de esta división es 0, es par. Entonces, eso es lo que estoy preguntando aquí. Si el dígito que estoy viendo, módulo de 2, es igual a 0, eso significa que es par. Entonces, a mi cajita pares le aumento en 1, ¿no es cierto? Pares más 1. Pero, ¿qué pasa si no es par? No hago nada. Mi cajita sigue con el número que estaba, ¿verdad? Donde yo estaba contando. Y listo. No hago nada. Entonces, aquí estoy utilizando una condicional simple. ¿Ok? Y luego el siguiente paso era hallar el siguiente número.
¿no es cierto? Que es el siguiente que voy a dividir entre 10 para ver el siguiente dígito. Entonces, ¿cómo hallaba eso? Era el resultado de la división, ¿no es cierto? Entonces, el siguiente número, o sea, voy a actualizar el número básicamente, va a ser igual al número dividido entre 10, ¿no es cierto? Y división entera, ¿verdad? Habíamos dicho que a mí no me sirve que sus decimales. Entonces, número dividido entre 10. Y listo. Esos eran los pasos que teníamos que repetir. Aquí no es fin para, aquí es fin mientras. ¿Ok? Y luego, para el siguiente paso, solo era mostrar el resultado, que está aquí, mostrar pares. Ese es el resultado, ¿no es cierto? La cantidad de pares que he contado. Y listo. Ahí sería todo. Fin. Y aquí están las variables que he utilizado. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí he utilizado un mientras. Y dentro de este mientras, he podido utilizar y se puede utilizar otra estructura, como en este caso la condicional simple. ¿Ok? Si entienden este mientras, cómo funciona, más lo que ya saben de condicionales, prácticamente ya se puede resolver casi cualquier ejercicio. ¿Ok? Casi cualquiera. Cuando tú utilizas estructuras condicionales con estructuras repetitivas, ya se puede resolver casi todo. ¿Ok? Uy, ya me pasó. ¿Alguna duda, muchachos? Eso sería todo por hoy. Por si acaso. ¿Ok? La siguiente clase nos tocaría ver estructura repetitiva para, que eso ya es un poquito más compleja. No es difícil de entender, solo que a veces te confunde. ¿Ok? Pero como les he dicho, si no van a entender, pueden utilizar un mientras en vez de un para. Por eso era importante entender el mientras. ¿Ok? Entonces,